Ahora sí. Bueno. Perdón. Bienvenidos. Welcome back. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de La Peor Generación. Ah, se fue el gordito. ¿Cuál peor generación? De La Peor Generación. No, voy a comenzar. Bloopers. Bueno, ahora sí. ¡Guau! Hola, bienvenidos y bienvenidas de regreso a otro capítulo de Lectura de café. Lectura de café. Ahorita dije otra cosa. Bienvenidos. Tenemos muchas ganas de seguir como sacando los capítulos. Vemos que ya poquito a poquito les va gustando pues como el contenido que estamos haciendo. Nos alegramos un montón. Hoy vamos a iniciar como una especie de serie Sí. sobre la lectura. De hecho, hoy podemos ya decir lo que vamos a hacer el próximo. Sí. Sí. El próximo, o sí se podrá el próximo. Sí, ya Bueno, el punto es que hoy vamos a comenzar a hablar sobre la lectura como tal. Como ven, no traemos ni citas ni un libro en específico, sino que queremos empezar a ahondar en este mundo tan grande que es como tal la lectura. Algunos preguntan, pues por ejemplo, cómo generar este hábito o cómo dejar los bloqueos lectores. Entonces, sí, mucha gente con la que he hablado me dice como uno cómo hace como para leer libros seguidos. Es como para leer uno y no tener quedarse el hábito. otro mes sin leer, sino seguir leyendo. Sí, sino que tenemos como ese imaginario de que eso es una cosa como muy complicada, que es para gente muy intelectual. Y hoy en el resto de episodios que vamos a hacer, vamos a ver que no. Y vamos a traer como diferentes tipos de lectura. En este vamos a hacer un poquito más generales y vamos a hablar de algunos, pero por ejemplo en los próximos capítulos vamos a hablar de otros tipos de lecturas o cosas pues chéveres que tienen que ver con eso. Y como es lo que, no sé, lo que Pablo y yo pensamos como la idea de todo esto es, primero, nosotros tenemos como meta leer mucho, pues como leer mucho todo el año, leer mucho y tener nuestros libros como... Nos gusta leer, pero queremos como leer mucho más y este podcast y este contenido nos da como para alentarnos a hacer eso. Pero si no nos gustara la lectura no haríamos eso. Sí, pero también la idea es como que la gente que nos escuche pues coja también el hábito de leer, y si leen de pronto poco o no están tan acostumbrados pues como que se animen a conocer diferentes libros que pueden leer o que les puede gustar, un montón de temas que les pueden interesar o cosas que por ejemplo ven en televisión que no saben dónde más buscar información. Pues ahí está también, entonces como que puede ser una forma chévere como para incentivar que todos leamos, todos en general. Bueno, entonces si les gusta la idea y quieren escuchar un poquito de consejitos y demás, quédense en este capítulo. Vamos a hablar no vamos a hablar solamente de libros, para que se queden pegaditos, cojan su café, prepárense para el capítulo y esperamos que lo disfruten mucho. Yes. Listo, entonces, a ver, yo creo que este capítulo va a ser muy chévere para de pronto hablar entre nosotros pues y con ustedes sobre lo que cómo es empezar a tener el hábito de la lectura y cómo empezar como a dominar ciertas cosas que uno lo hacen alejarse un poquito de los libros o de leer, pues no solamente de libros. Yo creo que a todos nos ha pasado, aunque tengamos el hábito, por decirlo así, que hay momentos en donde no leemos seguido, donde nos cuesta más y a veces está como esa sensación de culpa porque no lo estamos haciendo, no sé, es muy extraño, pero yo creo que muchos se sentirán identificados con eso. La idea es como que veamos que eso no es tan horrible. Y que también la lectura no es solamente pues como sentarse con un libro a leer, sino que implica otras cosas. Que no es algo aburrido, que no es algo tedioso, sino que es encontrar la manera que sea más cómoda para cada persona, que más le guste. Por ejemplo, yo... A ver, eso es lo primero, como que... O sea, es una pregunta como que le hago, como que para que todo el mundo se haga y como que te hago a ti, porque de pronto, pues, o sea, yo leo, pero yo tengo ya el hábito de leer más desde que estamos, o sea, yo antes leía, pero no tanto como ahora, desde que estamos juntos, que empecé a leer más. De hecho, por ejemplo, cuando Pablo y yo empezamos a salir, había citas de nosotros que empezamos a leernos Fuego y Sangre. Junticos, o sea...
cada uno por su parte, pero nos sentábamos a conversar. Sí, claro, como que la cita, o sea, por ejemplo, en la semana leíamos y por ejemplo una de las citas del fin de semana era irnos a tomar algo y hablar de lo que leímos, de por qué, de qué nos pareció a las personas, todo eso. Entonces eso fue incentivando terminar nuestro libro muy rápido, porque lo terminamos súper rápido. Sí, son como 850 páginas que tiene y se nos fueron volando. Y ahí fue donde yo dije, uy, bueno, me gustó, está chévere, hagamos lo mismo con El Señor de los Anillos. Ajá. Empezamos a leer El Silmarillion, luego leímos El Señor de los Anillos, los 3 libros completos. Y era chévere porque era, o sea, como que ese método era chévere porque era como, bueno, yo a mí me gustaba leer, pero me motivaba más que, por ejemplo, después iba a hablar con Paula a ver de qué entendíamos los dos de lo que habíamos leído. Sí, y más porque, por ejemplo, en ese caso, Paula sabía más del Señor de los Anillos, entonces era más chévere como ir conociendo más de eso. Sí, lo que pasa es que El Señor de los Anillos yo lo releí. Ya lo había leído, lo leí nuevamente para hablar con él, entonces fue encontrarme otras cosas y hablar de como más a profundidad de esa historia. Pero, por ejemplo, que es la pregunta que es, a ti, o sea, a ti te ha pasado, y no sé si a alguien le ha pasado, que intenta leer un libro y no se concentra, o que, por ejemplo, bueno, lo intento, no me concentro y me siento mal por dejarlo tirado o por dejarlo incompleto. Voy a hablar como desde mi experiencia de vida. Sí. Cuando estaba en el colegio, yo creo que eso es algo que le pasa a muchos, nos mandaban a leer. Tenía una materia específicamente que se llamaba literatura, y por periodo nos hacían leer un libro. Había que entregar pues unos trabajos y demás alrededor de eso, pero era muy tedioso para mí. Siento yo que porque me estaban obligando a leer algo en específico. Sí. Eso hace que la gente, o sea, y sobre todo acá en Colombia, bueno, pues en Medellín, que sé que lo hacen o lo hacían mucho, no sé ahorita, de pronto alguien nos comenta, que lo obligan a uno a leer, entonces uno siente como, eso es algo que toca hacer, es parte de mi estudio, y lo ve como con pereza. O sea, yo creo que parte o sea, esto creo que lo que vamos a hablar aquí más van desde la experiencia, más de que seamos pues sociólogos o algo que intenta pues como hablar de eso, pero por ejemplo, yo soy docente, solo que en mi tipo pues como docencia no es relacionada tanto a literatura y ese tipo de cosas, pero hablando pues como desde el sistema educativo también de nuestro país, siento que el problema de que la gente no lea es por eso, porque primero, desde chiquito no los incentivan a leer, sino que los obligan. Y segundo, lo que a uno lo colocaban o lo obligaban a leer eran cosas que eran como, o sea, siéntese y léase la Odisea o la Ilíada. Sí, mucha gente tiene el trauma con la Odisea. Pero es que claro, es un libro que si uno lo lee hoy en día es denso, sí. Ahora leerlo, no sé, en noveno o en octavo, y era obligatorio, y sabías que de eso conllevaba un examen, era como, no, pues qué pereza esto, me da mucha pereza. A mí me pasó que yo tuve una profe muy buena, era la profe de literatura y también la de inglés, que por cierto, eso me ayudó, o sea, esa profe fue la que me hizo entender mucho mejor el idioma inglés, y gracias a eso pues como que me encarreté un poco más y bueno, digamos que ahorita lo entiendo mejor. No soy pues la super tesa en inglés, pero me defiendo. Esa profe, pues sí, de casualidad, si de pronto le llega ese contenido a esa profe, Claudia, te recuerdo con mucho cariño. Me la encontré una vez en la universidad, le dije, profe, estoy estudiando bibliotecología, fue súper chévere, y yo le comenté de hecho que ella fue la que me motivó pues como más con el inglés y esas cosas, también que recordaba algunas anécdotas que me contaba. Es una profe súper chévere, entonces la recuerdo con mucho cariño. Esta profe, siento yo, pues yo la recuerdo, no sé cuántos años tendrá, ni cuántos tenía en ese entonces, pero yo la veía como una profe muy joven, además que sí estaba muy joven, entonces ella no nos ponía a leer esos libros, a pesar de que yo a veces sí sentía esa aburrición de que me toca leer para la clase. Los libros que ella ponía me parece que eran más acordes a la edad. Recuerdo que leí, se me fue, el del muñequito que tengo yo por ahí. ¿Cómo se llama? Tom Sawyer. Tom Sawyer. Está por ahí. Tom Sawyer. Me acuerdo que leí, con ella fue que leí Crónica de una muerte anunciada, que no me gustó, pero creo que le puedo dar una oportunidad ahorita. Yo creo que no te gustó por la época en la que lo estás leyendo. Y recuerdo específicamente cuando leí Angelitos Empantanados de Andrés Caicedo, que yo en ese momento tenía 13 años
y me atrapó horrible la historia, pero es que era como muy contemporáneo a mí porque eran chicos e incluso hay como una fiesta de 15 en la historia. Ese libro me encantó y lo leí en una semana y era para todo el periodo. A ver, yo tengo mi experiencia en el sentido de que algo similar. Yo en primaria tuve una profesora muy buena de español en primaria y recuerdo que ella fue la que hizo que a mí me gustara mucho la lectura. Ella era algo obligatorio, pero la lectura que nos colocaba a leer era interesante. Hay un libro de cuentos, aquí yo no me acuerdo y lo tengo por ahí porque ese lo tengo guardado con todo el cariño, yo sé que está aquí en esa biblioteca, pero hay un libro de cuentos que eran como tipo cuentos, lo que ahora serían películas de, bueno, lo que son películas tipo El Castillo de Ambulante y todo ese tipo de cuentos infantiles, pero con cosas. Pues sí, era fantasía, sí, pero no eran dirigido a un infantiles, público. exactamente. Eran fantasías muy interesantes de cuentos infantiles que no tenían tanta moraleja, entonces también de pronto sabía que yo niño, como, ay, qué pereza leer algo con moraleja, sino que eran cuentos chéveres y los ensayos, ellos nos colocaban a hacer ensayos y los ensayos no eran decir qué te pareció, sino te gustó este personaje, qué te gustó de este personaje. Ah, qué chévere. Y o cómo describe el personaje que más te gustó del cuento. Entonces era chévere porque claro, yo me imaginaba, no sé, había un cuento en donde había una fábrica súper grande que se movía sola y la fábrica, el villano pues del cuento era un viejito en la fábrica que hacía que se moviera y como que hacía que le quitara como las pertenencias a los demás. Al final pues se lo vencen, pero entonces ya imaginarme el viejito me gustó y entonces era describirlo como yo me lo imaginaba, entonces era chévere y me gustó. Y después llegué a bachillerato, yo leía bastantico, pero llegué a bachillerato y recuerdo como que en séptimo me pusieron a leer Ensayo de una ceguera de... Ese es de Saramago, ¿cierto? Ay, no recuerdo, en este momento me fue. No me acuerdo, sí. Pero bueno, Ensayo de una ceguera, que es... No es nada del otro mundo, pero siento que yo no sé si fue en sexto o en octavo, en séptimo, perdón, no fue como no soy capaz, no me gusta. Y era eso porque claro, era en leer un capítulo leer la mitad y parcial de preguntas súper corchadoras sobre esa mitad. Y lo mismo después, entonces claro, era más peor. Y ya después llegó que leamos la Ilíada, llegamos la Odisea, que leamos las Eneidas, leamos Un mercader en Venecia. Y como, uy, no, pucha. Ay, bueno, que el mercader me gustó. Pero entonces, a pesar de eso, no entiendo cómo después me seguí. O sea, como que eso me bajó un poquito las ganas de leer, porque por obvias razones. Y ya después, como que encontré. Yo, mucho tiempo, que ahorita hablaremos de eso, yo mucho tiempo leí cómics, mucho tiempo. Y los cómics me ayudaron como a que me interesara eso, sentarme a leer, que ahorita hablaremos de eso. Y ya después de leer cómics mucho tiempo, volví a los libros. Entonces, como que aunque me quitó un poquito las ganas de leer toda esa etapa del bachillerato, me iba muy bien y todo, porque al final de cuentas, como que de chiquito había leído, entonces como que no me costaba leérmelos, pero me aburría, y siento que no rescataban a esos libros, aunque eran muy chéveres. Claro. Y ya cuando volví a leer, pues ya después de un tiempo, fue como, bueno, está chévere, pero siento que mucha gente no lee, siento que desde niño es por esa obligación de leer. Sí. Y mucha gente se bloquea más adelante cuando es adulto. Creo que es por eso mismo, porque es como no soy capaz de concentrarme en leer, porque siento que ya no es una obligación. A veces siento que como que hay cosas, como que podemos hablar de eso. O sea, ¿qué puede hacer que uno se bloquee, como que tenga ese bloqueo del lector? Bueno, puede ser que no hay suficiente tiempo para uno dedicarle, o sea, que uno siente como que no, yo voy a descansar este momento que tengo libre porque he estado trabajando toda la semana, que a veces a mí me pasa eso. Puede ser que el libro no te gustó y sientes la obligación de terminar específicamente ese libro y quedarte ahí, entonces no avanzas y no lees otra cosa porque tienes ese libro empezado. Puede ser que en el momento no estés encontrando algo con lo que conectes, una historia buena, un escritor que te guste. Entonces puede ser muchas cosas las que lleven a que uno de pronto no esté leyendo tanto o pare de leer. Yo siento que hay un problemita como...
aparte pues de como de la gente que de pronto tenga muchos libros y que se siente bloqueado porque tengo mucho por leer y todo esto, yo creo que hay un problemita que sí es como súper de nosotros, de nuestras generaciones, que es que no tenemos lo suficiente energía para concentrarnos. Pues como que... No, como y que todo, las redes sociales ajá, como en que todo el este tema, momento. todo el tema de redes sociales y multitasking es complejo y como que no nos da para concentrarnos a leer, y eso que en redes sociales todo el tiempo estamos leyendo. Sí, porque es que no es. Cuando ustedes se ponen a leer un hilo de un chisme, están leyendo. Ajá. O sea, lo que hace falta es encontrar el medio que más te guste y el tipo de historia, el género que más te guste. A mí me pasó que, pues por eso, de niña en el colegio me ponían a leer muchas cosas, incluso eran interesantes, pero no era el momento quizás. Y cuando yo me gradué, yo no tenía el hábito de lectura. Entré a estudiar bibliotecología sin tener el hábito de lectura, que es lo más curioso de este mundo, pero me gustaba el ambiente de las bibliotecas, me gustaba pues como todo, como me sentía yo en las bibliotecas, porque encontré en ellas un refugio. Y en el segundo semestre de la carrera, un día yo fui a una librería, me encontré con Drácula en 15.000 pesos, dije, los tengo, me lo puedo comprar, lo compré y empecé a leer. Entonces encontrar ese libro que me llamó la atención, que por voluntad propia quise leer, que la historia me atrapó, ya hizo que yo quisiera seguir leyendo. Entonces yo ya identifiqué que a mí me gusta el terror, a mí me gustan las cosas que sean como por ese estilo. Y yo en ese tiempo veía muchas películas, pero muchas. Entonces encontré pues a Stephen King, que fue como, bueno, este man tiene un montón de adaptaciones de terror. Voy a leer esos libros de esas películas que ya vi, que ya conocía la historia, entonces se hacía un poquito más fácil la lectura porque ya sabía por dónde iba más o menos, aunque tenía sus diferencias. Y luego me metí con El Señor de los Anillos, que es muy charro porque mucha gente me ha dicho que no es capaz con esa lectura, que se aburren, que es mucha descripción, que lo dejan de lado por eso, pero a mí me gustó precisamente eso. Hay algo que te iba a decir sobre eso, porque por ejemplo otra idea por la cual, que es lo que ahorita mencionaba de pequeños, que es como lecturas densas, si uno no está acostumbrado a leer, eso también lo puede bloquear. Sí. O sea, si uno no está acostumbrado a leer, yo vuelvo a decir lo mismo con Duna, que hay mucha gente que está empezando a leer Duna por la película. Ajá. Y Duna es un libro que uno lo puede bloquear si uno no está acostumbrado a leer, porque es denso, porque es muy descriptivo, porque hay páginas enteras que no hay descanso de lectura, pues esos puntos que le dejan a uno respirar un poquito. Yo creo que muchas veces, perdón amor, te interrumpo, amor, que muchas veces a la gente le pasa, están leyendo el párrafo y cuando caen en cuenta no se acuerdan de qué leyeron porque estaban pensando en otra cosa. Yo siento que libros como Duna pueden causar eso, que como es tanta información y tú empiezas a leer y te empiezas a ir y estás leyendo pero no estás entendiendo lo que estás leyendo y luego es como que me tengo que devolver. Es como cuando los que, pues, por ejemplo, los que dan mucho misa, que hacen las oraciones de edad, pues como por automático. Ajá. Es como esa lectura automática también. Sino que es que, a ver, primero, esa idea del multitasking y de las redes sociales es importante por eso mismo, porque eso hace que uno ya no pueda pensar en una sola cosa. O sea, que si tú te pones a leer, ya no eres capaz de pensar solamente en lo que estás leyendo, sino que vas a pensar en mientras estoy leyendo, si estás escuchando música, porque por ejemplo a mí yo leo por escuchar música, perdón, yo leo mientras escucho música, pero no, sino que es para no tener otros ruidos, sino otros ruidos aparte, pues como lejanos que me distraigan, sino que la música me permite concentrarme. Pero por ejemplo hay gente que, bueno, lee escuchando música, entonces ya piensa en lo que está escuchando, o piensa en lo que va a hacer después, o piensa muchas cosas, pero por eso, porque ya no somos como capaces de concentrarnos en una sola cosa, y porque, no sé, tú en el celular ves un hilo, montón de cosas. Un hilo, no sé, de Twitter o en Facebook o lo que sea, y ves que son, no sé, 3 cuadritos y los lees, y abres un libro y ves que es una página entera con letra pequeña y como que no eres, o sea, como que ya te predispones y no eres capaz. Y eso lleva a que uno diga, bueno, quiero empezar a leer, voy a leerme Duna. Ay, y no. Es como, o a leerme el Silmarillion, y es como, si uno no tiene el hábito de lectura, ese tipo de libros, comenzar por ese tipo de libros es muy complejo porque, o sea, puede que les vaya bien, pero puede que acaben el libro y no entiendan nada de lo que acaban de leer, que es lo que decías tú, que es terminarlo por terminarlo. Ajá, por obligación. Nosotros en los capítulos que hemos hecho les hemos dicho que este libro es muy fácil de leer, o este libro es perfecto para comenzar a leer, y siento que
esos son libros, por ejemplo, el Drácula o El fantasma de la ópera o Frankenstein. Son libros para comenzar a leer, no porque sean fáciles, sino que son buenos porque atrapan de una. Ajá. Y si uno no tiene el hábito de lectura trabajado, uno lo puede entender y como que le permite concentrarse en eso que está leyendo, porque son muy interesantes y son muy cortos. Es que esa es la cosa, que a ti te interesa lo que estás leyendo. Exactamente. A mí me pasó cuando era adolescente, que hubo un tiempo que a mí me interesó la saga de juegos de Resident Evil. ¿Y yo qué hice? Busqué en internet toda la información que pude de esa saga, incluso de juegos que ahora no he jugado, porque es muy difícil poderlos jugar todos, son muchos. Pero a mí me interesaba la historia de ese juego. Entonces yo me fui a leer todos los documentos que aparecían en el juego. Me fui a leer todas las descripciones de todas las bugs, de todos los virus, de las plagas. Me fui a leer qué personaje era cada uno. Y, o sea, ahí leí un montón. Leí un montón, no un libro, pero sí leí un montón sobre algo que me interesaba y que yo quería saber. ¿Qué es eso? Yo creo que a mí me gusta mucho la historia de las guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, y terminé leyendo Mi Lucha simplemente por interés en expandir lo que estaba. Yo mantenía documentales y una vez vi un documental que de hecho que está en Netflix, que o sea, colorizaron los videos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces agarraron una película colorizada de los videos de la Segunda Guerra Mundial y lo vi, y mostraban mucho los discursos de Hitler, mostraban mucho la forma en que él hablaba y todo. Entonces ahí me di cuenta que existía ese libro. Quisiste leerlo. Y quise leerlo simplemente para expandir lo que estaba viendo, como para buscar otras, lo que hacías tú con Resident Evil. Me interesa y quiero expandir lo que está. Y después leí otros libros de Segunda Guerra Mundial. Porque es conocer y porque es interesante. Yo recuerdo que yo empecé a leer Duna. Me gusta mucho y me volví súper fanático de Duna. A mí me gusta mucho esa saga. y lo comencé a leer porque una vez hablando con un amigo, me gusta mucho la ciencia ficción. Y una vez hablando con un amigo, me dijo como, hay una saga, hay una saga que es la mamá de la ciencia ficción, que es como, que es de ahí nació la ciencia ficción. Y entonces me empezó a hablar me gusta mucho Star Wars. Y me empezó a hablar de ese símil de Anakin y Paul Atreides. Y él me dijo, entonces me empezó a decir, no, Anakin es un personaje, es casi copia de Paul Atreides y no sé qué. Y me interesó y me empecé a leerlo. A pesar de que era muy denso, me lo empecé a leer porque me imaginaba, dije, si hay algo, me gusta mucho Star Wars, y decía, si hay algo de donde sale Star Wars, quiero ver cómo es, quiero conocerlo. Y empecé a leerlo y me gustó un montón. De hecho, cuando más me motivó saber que iban a sacar una adaptación, porque como que yo me estaba leyendo, creo que el tercero, cuando iban a sacar la adaptación, cuando la mencionaron, y como que me motivó más en leérmelo, y es chévere, y me gustó un montón, y ahí voy. Pero es como que uno le interese. El ejemplo, hace poquito que me metí con Camus, es muy difícil, o sea, yo filosofía, sí, hay cosas que uno... yo no estoy acostumbrado a leer filosofía, pero me interesaba, es como que voy a dedicarle porque me interesa mucho y quiero como aprender otras cosas o ver otro tipo de situaciones. Entonces como que lo principal es que no le interese. El primer paso es que te interese, interese, sí. O sea, no lean por leer, no lean porque es que me lo recomendó tal, o es que como tienen ese imaginario de que es algo para intelectuales, para gente muy inteligente, entonces libros como el de Camus, cosas difíciles de leer, no, porque eso los va a aburrir y no es lo que ustedes desean. La idea no es que se aburran leyendo. Entonces busquen, primer paso, buscar mi tema de interés. Puede ser, a mí me gusta el terror, entonces voy a buscar escritores de terror que de pronto sean más fáciles de leer. Ya después uno va aumentando como el nivel, porque no es lo mismo leer, por ejemplo, Stephen King, a mí me parece súper sencillo leer, solo que él tiene libros muy largos, es donde la gente pronto no es lo mismo leer a Stephen King que a Lovecraft. Exacto. ¿Pero por qué? Porque Lovecraft es de hace tiempo. Es más complicado. Stephen King es más contemporáneo, entonces... Lo que sea, sí, hay que tener en cuenta que los escritores más antiguos tienen una forma de escribir más compleja de entender, entonces también por hay ejemplo, que pensar en eso. Ya que hemos tocado mucho eso, otros medios lo llevan a uno a la lectura, entonces los videojuegos me llevan a mí a leer, las películas lo llevan a uno a leer, pero espérate que voy a ese punto. Hace poquito salió la serie de 100 años de soledad, entonces esas son cosas que la gente dice, ay, me gustó esta serie, me gustó esta película, voy a ir a leer los libros, y luego encuentran libros como Duna
o como 100 años de soledad, que la que lo tenemos también. No lo hemos empezado, pero acá está. Aunque yo tengo una recomendación, es que si alguien está empezando a leer, no debería leer a García Márquez. Es que a eso voy. Se pueden encontrar con algo que de pronto sea más bien repelente a la lectura. Sí. Que ay, es que a mí me gustó mucho la serie y luego voy a ver el libro y no soy capaz. Porque como él escribe sin puntuación, o sea, él escribe casi que en seguido, entonces uno se encuentra páginas derechas y uno es como, no soy capaz. Exacto. Pero, por ejemplo, a Gabriel García Márquez no deberían de comenzar a leerlo si quieren implementar ese hábito. O bueno, como consejo, pues como experiencia propia. Por eso yo creo que fue que a mí no me gustó Crónica de una muerte anunciada. Sí, seguramente. Porque en ese momento obviamente yo no estaba tan acostumbrada. Y yo, ay no, eso fue súper tedioso. Para mí no es largo, es una cosita. Pero yo era como, no. Pero entonces ahí vamos. Y es que bueno, o sea, sabemos por qué nos podemos bloquear. Y es chévere que hablemos como de esos bloqueos. Pero entonces yo creo que lo que vamos a tratar aquí es de mirar qué otras formas podemos encontrar de leer, porque es lo que les decía al principio, sáquense de la cabeza que leer, o sea, nosotros sacamos de la cabeza que leer es sentarse con un libro a 3 horas, 2 horas, a leerme 200 páginas y que es como una cosa súper intelectual, no sé qué, eso, no. Y podemos encontrar otras formas de leer que son más llevaderas en un principio, que uno puede hacer enamorarlo, como yo les decía ahorita con los cómics, y que son súper válidas y que son otras formas de lectura. Entonces vamos a hacer la primera pausita de lectura para que recarguemos los cafés y volvemos como con esa parte de otras formas de lectura que es como súper interesante. Listo. Volvimos. A ver, pues les hablamos como de los bloqueos. Entonces yo creo que muy claro el por qué uno se podría bloquear. No es raro bloquearse, pero no piensen que es nada malo bloquearse, eso es normal, de cual todos nos bloqueamos en todo tipo de cosas. En la lectura es muy fácil bloquearse, súper fácil, pero les traemos aquí formas de que se pueden como quitar los bloqueos y encontrar otras formas de... Cómo engancharse con la lectura a través de otros medios. De hecho, sabes que por ejemplo para comenzar con eso, aunque a mí no me gusta tanto, pero cómo están encontrando que los niños, por ejemplo, lean a Mario Mendoza con novelas gráficas. Claro. Y son medios súper válidos porque de pronto un niño no es capaz de sentarse a leer, bueno, aunque no es como que sea tan difícil leer a Mario Mendoza, pero... No, pero pues los temas también. Pero los temas son muy delicados, entonces ¿qué están haciendo? Sacar novelas gráficas para que la gente los lea. Ajá. Entonces... recuerdo pues en otro trabajo que tuve que estaba el libro de Satanás y a la vez la novela gráfica de Satanás, que puede ser mucho más llamativo para una persona que no esté acostumbrada a leer. Yo me leí ambas. Me gustó más el libro que la novela gráfica, la novela más que recorta más. Lo sentí muy acelerado. Ajá, sí, pero normal. Pero es medio vale. Supongo, puede ser porque yo no estoy acostumbrada a leer en ese medio. Si alguien se toma el detenimiento de ver los dibujos, de apreciarlo más, puede que se le haga más. Sí, es verdad, tú no estás tan acostumbrada a leer mangas. Hubo un tiempo que yo leí mucho manga, pero era porque tenía muchas limitantes con mi computador para ver anime. Entonces, como se veía tan horrible, yo leía mucho manga. Y mucho es mucho. O sea, yo recuerdo que hubo un día que me la pasé leyendo Gantz, que Gantz es un manga bastante violento. Pero estuve como, me leí 100 capítulos por ahí. Pero me lo devoré, pero es genial ese manga, es genial. Y detenerse a ver los dibujos es una cosa súper loca, porque es que lo que pasa con estos medios es que hay varios lenguajes involucrados. No solamente está la escritura, sino que a través de los dibujos te van a contar un añadido. Es leer los dibujos también, no solamente leer las letras. Ajá, entonces es muy chévere ver cómo, o sea, un manga bueno hace que tú sientas que está en movimiento. Sí. Porque tú ves como la pelea así cuadro por cuadro. Sí, yo que tú no lees tantos cómics. En los cómics pasa más. Cómics no he leído tanto. Porque los cómics, al ser un medio más americano, más occidental, pues tienen otras formas de contar que permite más movimiento y digamos que las viñetas son... Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Cuando era niño sí leí unos cómics que venían con unas paletas, yo no sé si a ti te tocó. Sí, que comprar la paleta y te dan el cómic. Ay, tuve algunos. Pero ahorita hablamos de cómics. Yo creo que lo primero, que es lo que hablamos ahorita para la gente que no es capaz de sentarse, bueno, no más sentar a leerme un libro, pues es lo más fácil, existen los audiolibros, ahí están los audiolibros. Vea, este podcast no es un audiolibro, pero... No,
Alejandro. Sí, es que tenemos a alguien que nos escucha que nos dice que si nos... Es que a ver qué libro me voy a leer, Sí, y es como, que pues, perdón. marca como leído el capítulo del podcast y así no funciona. Como leído el cuento que subimos, El Expreso, Sí. que tenemos algunos más por subir, eso sí podría contar como una especie de Audiolibro, pero en los porque capítulos... o pues Andrés o yo estaríamos leyendo la historia, tú la estás conociendo, la estás escuchando. Sí, pero Es en los distinto. capítulos no. Pero existen los audiolibros que no, pues si yo estoy muy ocupado, porque sé que eso no me permite leer, no puedo sacar el tiempo, pero lo puedo escuchar mientras, que yo sé que ahorita hablamos del multitasking, que es malo, o sea, no es tan bueno hacer un montón de cosas al mismo tiempo, pero ejemplo, yo no sé, no tengo que hacer algo muy... Pues puedo estar haciendo el aseo Y escuchándolo y no Por es como... ejemplo, los que tienen que pasar mucho tiempo en transporte público, También. que de pronto van en bus y el bus no es muy cómodo para sacar el libro, pueden ir escuchando audiolibros. Exactamente, es como una herramienta muy cómoda y te quita ese enfrentarte a un montón de hojas, así con un montón de cosas que pronto te pueden entrar como a bloquear del inicio, como uy, no voy a leer este libro que es súper largo, sino que es más amigable. Ajá. Y he escuchado mucha gente que es como que escucha audiolibros un tiempo y después empieza como, yo ahora quiero sentir la sensación de yo irlo leyendo para imaginarme las cosas, entonces terminan llegando a los libros por el audiolibro y es como súper, o sea, es como una muy buena forma de entrar a los libros, son los audiolibros, porque es como que ya desde ahí estás como acostumbrando a tu cerebro a imaginarte cosas e historias en tu cabeza. Es que eso es lo que a mí más me gusta de la lectura, porque una cosa es lo que yo me estoy imaginando al leerlo y otra cosa es lo que Andrés se está imaginando. Entonces ahí es donde uno puede entrar a conversar, ve, yo me imaginé a tal personaje así, no, yo me lo imaginaba así, así. Es muy chévere porque de hecho nos pasó con Fuego y Sangre. Todos tenemos formas diferentes de imaginarlo, a pesar de que estamos leyendo lo mismo y de que, por decirlo así, el escritor está tratando de enviar un mensaje concreto y él tendrá un imaginario de lo que está escribiendo, los lectores pueden percibir otras cosas. Pero por ejemplo, para ti, que es lo que decíamos ahorita, ¿es igual escuchar el libro que leerlo? No es igual. Sí, obviamente. No es igual porque es otro medio, pero es la misma historia. Entonces, bueno, y también yo creo que el audiolibro puede tener una desventaja en el hecho de que uno también se puede distraer muy fácil. ¿Qué es lo que me pasa a mí? O sea, yo sí he escuchado, pero me cuesta más concentrarme a que yo tenga un libro en la mano. Yo no he sido capaz de leer por audiolibros, porque yo escucho mucho podcast, pero es diferente. Pero yo por ejemplo tengo la costumbre de estar escuchando cosas mientras trabajo. Sí. Podcasts o videos largos, pero lo que sea, yo los pongo de fondo y como que ya saber que es un libro que le tengo que prestar atención para saber qué está pasando, imaginarme lo que está pasando, no soy capaz de escucharlo, o sea, yo soy capaz por ejemplo, estamos en ese momento estamos leyendo varios libros, pero Mindhunter lo estamos leyendo entre los dos. Juntos. Entonces lo estamos estudiando en el sentido de que, por ejemplo, Paula lee un capítulo. Para un próximo episodio. Sí, eso lo estamos preparando para un episodio porque nos gusta. Como que Paula lee un capítulo y mientras ella lo lee, yo escucho y toma notas de algo que nos interese para estudiarlo después y viceversa. Y eso soy capaz de hacerlo, porque te estoy escuchando a ti, pero si uno está haciendo otra cosa es más difícil. Exactamente. Por eso me parece que no se debe subestimar este método de lectura. Sí, no es como que, bueno, voy a leer todo en audiolibro, es chévere, pero creo que es bueno utilizarlo como medio para entrar, más no como quedarse todo el tiempo, porque a mí me parece duro. Es difícil, a mí me parece que es muy difícil porque siento que pasa como la lectura automática que decías ahorita, que uno a veces no va a captar lo que está escuchando, no va a entenderlo. Resulta que ya después se mataron un personaje. ¿Cómo llegaron a eso? Es lo mismo cuando uno escucha música que a veces ni siquiera entiende la letra de las canciones. Sí, pasa mucho que similar. Es que a veces, y yo creo que es por la forma en que estamos ahorita consumiendo con las redes sociales, que todo es rápido, todo es de inmediato, o no nos concentramos en una sola cosa, entonces ponen la película en Netflix al fondo mientras estoy viendo videos. Pasa también con eso. Excepto nosotros estamos viendo contenido largo, bueno. No, a mí me dijeron alguna vez, como esos videos son muy largos, ¿por qué no intentan hacer algo más corto que la gente está acostumbrada? Pues que esa no es la idea. O sea, el fin de este podcast finalmente es motivar a la lectura, motivar a volver a estos medios,
tratar de que la gente, no sé, se enganche más. Incluso pues yo veo videos muy largos y no me molesta, y no de cualquier cosa. Yo estoy acostumbrada ya, o sea, cada semana veo, así no lo puedo ver en vivo, porque ellos lo hacen en vivo, pero son los videos de unos psicólogos españoles. Eso no es cualquier cosa que yo pueda simplemente dar pasar. Ellos explican y son con conceptos de psicología y muestran ejemplos y de todo, y me encanta verlos. Así no son temas que en este momento yo tenga como, o sea, como que yo no son, digamos, de mi interés, porque yo no tengo un problema con eso, por ejemplo, cosas de pareja o así, pero es chévere escucharlos. ¿Te acuerdas que también veíamos juntos los de Liz, los del historiador? Que a veces contaba la historia real detrás de tal videojuego o algo así. Sí. Era muy chévere, muy chévere. Manuel, sí. ¿cómo es que llama? Ay, no sé qué Liz, sí. Algo de Liz. Es un historiador de España que coge películas o videojuegos, y a partir de eso, pues como que él dice, vamos a aprender historia a partir de algo, de un videojuego o de una película. Exacto. Y son largos, pero bueno, también es interés. O sea, yo siento que... No era como Manuel o algo así, ya no me acuerdo. Bueno, algo así, pero bueno. Busquen historiador español de videojuegos y yo estoy seguro que le sale él, porque él es el único que hace eso a ese nivel allá, como en España. Pero es que es como todo, va en el interés de uno. Exacto, pero a ti te interesa un tema y ves videos sobre eso, pero lees por sobre ejemplo, eso. bueno, lo del audiolibro, chévere, es una herramienta como para entrar, más no para quedarse ahí, siento yo. Deberían de, o sea, chévere comenzar explorar ahí y después medios. Ya después de estar acostumbrados a escuchar, bueno, explorar como el medio físico. Sí, porque por ejemplo yo cuando tenía un recorrido más largo para ir al trabajo, sí me iba leyendo el libro. Sí. Y era un espacio que yo ya destinaba específicamente a eso. Es más, una vez iba con un libro en la mano y me caí en la calle. Y lo único que pensé fue, ¡mi libro! Eso para mí ahorita me ha pasado. Pero... No iba leyendo, yo no iba caminando y leyendo. No hagan eso ni con el celular ni nada. Iba caminando, pero yo soy muy torpe y me caí. Pero tenía el libro en la mano porque ya iba a coger el metro y me iba a sentar a leer. Pero eso a mí también me pasa. Yo me caigo mucho. Pero está el audiolibro. Hay algo que es lo que decíamos ahorita, que también es otra forma de entrarse en el libro, que son las adaptaciones de cualquier tipo, pues teatro, sí. Ópera, que ya habíamos hablado, por ejemplo, series, de las adaptaciones del Fantasma de la Ópera. Exactamente. ¿Cuál fue la otra que tenía ahora? Drácula. De Frankenstein. A ver, las adaptaciones... Este libro tiene una película muy conocida, que es Blade Runner, por si no lo han conectado, porque el nombre es diferente. Sí, de hecho, de ahí sale Blade Runner. En un reelcito vamos a explicar un poquito Mindhunter tiene una serie en Netflix. En un reelcito vamos a explicar un poquito de ese libro de Blade Runner. Ajá, por acá está El Cuento de la Criada, que también tiene una serie que es muy buena, que de hecho es un poquito diferente a cómo acaba el libro, pero es muy buena, es una adaptación muy buena, pero las adaptaciones son medios muy, muy chéveres para enganchar y para ver otras formas de la historia. Por eso siento yo que no deberíamos quedarnos con las adaptaciones, porque como cambian cosas y es otra forma de ver la historia, no te arruina la experiencia luego cuando vas a leer el libro. De hecho recuerdo que yo me vi Cónclave hace un mes, sí, más o menos un mes, y no fui capaz, aproveché y fui a comprar el libro, porque estoy como que quiero saber cómo es. Quiero saber cómo es o sea, es chévere. Por ejemplo, algo que hizo Juego de Tronos, que le agradezco un montón, es que mucha gente revivió la literatura de fantasía por Juego de Tronos. Esa literatura se había bajado mucho en ventas, muchísimo. De hecho, yo tenía un dato por acá, y es que, por ejemplo, aquí en Colombia, la gente lo que más lee son libros de autoayuda. Claro. Tipo el de los hábitos atómicos, algo así. Sí, de hecho, que son de crecimiento personal y todo ese tipo de cosas. Yo que he trabajado en diferentes bibliotecas preguntando mucho por esos libros. Los 7 hábitos de la gente, no sé qué, altamente efectiva, algo 8 así. hábitos así. Pero, por ejemplo, Juego de Tronos ayudó a que la gente buscara mucha literatura de fantasía cuando salió. Y mucha gente se metió en los libros de fantasía por Y eso que Juego esos de libros Tronos. son unas cosas así. Son súper largos. Yo siento que las sagas de fantasía son muy extensas. Y la forma de leer Juego de Tronos es raro. Es muy raro porque, por ejemplo, un capítulo es un personaje, lo que le pasa a un personaje, y tienes 20 y tantos personajes. Entonces, es muy difícil manejar tantos personajes. Exacto, pero sé que los libros los hacen muy bien, solo que es denso, pero aún así, aunque era muy denso en cierta forma de leer, mucha gente llegó a ese libro por la serie.
Y lo mismo, terminó Juego de Tronos, mucha gente tiene ganas, anunciaron Fuego y Sangre y mucha gente se fue a leer Fuego y Sangre antes de la serie. Antes de ver la serie. Pues La Casa del Dragón. La Casa del Dragón, como para hacerse esa idea de, bueno, como quiero ver cómo es en el libro antes, ya que ya conozco la saga, quiero leer cómo es el libro antes de verme la serie. Entonces las adaptaciones son una muy buena forma de entrar a la lectura y no es gratis que siempre que salga un libro, de una adaptación de un libro, ese libro se dispara en ventas. Vuelven a reimprimirlo, sacan ediciones bonitas. Por ejemplo, con la serie de Perdonan, yo me paro. Con la serie de 100 años de soledad, sacaron de bolsillo, sacó nuevas. Y es de bolsillo, y Ajá, miren. Sacó nuevas, precioso. sacó 2 versiones diferentes, esta Sí, y otra está que es blanca. lindo. Y los reimprimieron y están muy lindos. A mí me parece muy charro que los de Duna no hayan sacado nuevas reimpresiones. Es que yo creo que porque estilos. saben que Duna es denso. pero sí se vendió más. O sea, yo antes no los veía por Harry allá, Potter, se ven mucho. Harry Potter tiene un montón. Mucha gente empezó a leer Harry Potter solamente porque empezaron a salir las películas. Mucha gente no conocía Harry Potter y muchos niños muchos papás empezaron a darse cuenta que no tengo que colocar a mi hijo a leer libros muy densos porque está Harry Potter. Entonces lo incentivo en la lectura leyendo Harry Potter. Es muy charro porque, hablando de libros y así, o sea, por parte de mi mamá, ella sí leía más de joven y ella me decía como, yo a veces me quedaba dormida con el libro encima. Le pasó que leyó Cementerio de Animales antes de que saliera la adaptación y luego fue a verla. Es muy chévere como esa conexión madre-hija, porque pues yo luego también leí Cementerio de Animales y pues también salió una película nueva. Entonces, como que por ahí va la cosa. Pero mi papá siempre me ha dicho que no sabe yo por qué salía así, si ellos no tienen como ese hábito. Pero mi papá lee otras cosas. Mi papá lee sobre astrología porque ese es el tema de interés de él. Yo le he regalado libros de ese tema. O sea, es dependiendo de lo que a ti te interese. Mi mamá también ha leído fantasía, ella ha leído Narnia y estas cosas porque le interesa más esos libros. Yo a la gente pues como que muy católica le tengo mucho respeto porque mi papá era muy lector de la Biblia y la Biblia es muy difícil de leer. Denso. O sea, es la Biblia es de los libros más difíciles de leer porque todo el tiempo hablan metáforas y un montón de cosas y son un montón de historias, como que en un montón de historias de personajes en una historia y es complejo llevarlo y eso es leer. Claro. O sea, eso es leer, es chévere porque es una forma, yo me acuerdo que interpretarlo, o sea, la comprensión lectora que uno tiene que tener para leer la Biblia. Es muy teso, pero con las adaptaciones volvemos a eso. Tú hace poquito nos vimos la caída de la casa Usher. Ah, sí, la serie de Netflix. La serie de Netflix a mí me gusta mucho Edgar Allan Poe, pero yo no he leído mucho a Poe, sí lo he leído, pero no mucho. Pero nos motivó como a leer más, a buscar más a Edgar Allan Poe, es muy chévere. Yo creo que cuando tú y yo nos conocimos, yo estaba leyendo un libro de Lovecraft y en algún momento te mencioné. Hay un cuento del que se llama Los colores que caen de la montaña. Ah, sí. Y tú me dijiste, eso es una película, y yo ya me la vi. Ajá. Y yo dije, y nos la vimos juntos y es como, existe esto, pero como que o sea, háganse una pregunta que eso también puede ser una muy buena forma para que ustedes entren en la lectura y es que véanse una película. Si les gustó mucho la película o una serie, busquen si bien hay un libro porque lo más probable es que venga de un libro o sea una adaptación. O muchas veces sale basado en la historia de tal escritor. Sí. Basado en los personajes, porque también no es literalmente la historia en la película, sino que cambian cosas o toman solo los personajes. Por ejemplo, esa serie que va a sacar de Derry es basada la serie en de Derry, la de Hannibal, que es como una historia entre los libros, no es como tal una adaptación, bueno, en una parte sí. Entonces sale basado en los personajes del Dragón Rojo de Thomas Harris. Pero por ejemplo yo sé que más del 50% de cosas que salen al año son cosas de libros, porque el cine y la televisión toman sí o sí elementos obligatorios de la literatura todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo salen adaptaciones de libros, todo el tiempo. Entonces, pero es que yo creo que a todos nos pasa que queremos ver cómo se adapta lo que leímos. O sea, es como esta historia es muy buena, quiero verme la película, quiero verme bueno, la serie. Yo tengo algo con eso y es que es algo que es una opinión muy personal y es que por ejemplo usted es amante de la lectura y por ejemplo yo en mi caso de Duna
y si se vio, bueno, salió la película, y usted ve que hay gente que no se lee los libros, pero ve la película, como que a veces siento que la gente que es amante de alguna saga de libros, que después adaptan, es como que le meten mucha mala vibra a la gente que le termina gustando la saga por las películas, cuando es un medio de que esa gente nueva llegue a la saga que a uno le gusta. Es como, no, es que a usted le gustan las películas, es como chévere que le gusten las películas porque de alguna forma esa persona va a llegar a leerse un libro en algún momento de eso que le gusta. Entonces como que no le tienen tanto a la gente que le gusta una saga por las películas, porque eso es chévere, pues la gente llega al libro por eso. Por ejemplo, a mí me alegró mucho que a mucha gente le gustara Duna, porque sentía como que era una muy buena oportunidad para que rescataran como esa saga de ciencia ficción de libros, porque mucha gente no lo lee, hay mucha gente que no lo conoce, y es chévere que mucha gente lo conozca. Lo mismo yo creo que eso pasó con El Señor de los Anillos. Sí, muchísimo, sí. Pero las adaptaciones siempre son una muy buena forma de encontrar. Hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que lo tengo por acá, que son que es lo que mencioné ahorita, las novelas gráficas, los cómics, los mangas, son otra forma mucho más directa que, por ejemplo, adaptaciones de llegar a un libro, porque eso es leer. Sí. O sea, eso es literalmente. Yo me acuerdo que yo me pasé, cuando yo les contaba ahorita y te contaba que yo dejé mucho la lectura, después me metí mucho en los cómics, que una cosa es que si ustedes tienen un niño pequeño, no le gusta leer, colóquelo a leer cómics. Porque el niño seguramente leyendo cómics en algún punto va a coger un libro, porque le va a interesar. Similar a eso están los libros álbum. También. Que eso pues traen dibujos, ilustraciones muy bonitas, y también estos son libros del cuento. Es como un intermedio entre el cómic y el libro. Pero entonces. Y esos son muy buenos para los chicos más chiquitos. Pero busquen, es más, usted hace poquito cuando fue que fuimos a la feria infantil del libro. Sí, hace poquito, que fue la primera vez que lo hicieron aquí. Vimos un montón de novelas gráficas de libros conocidos, como muy chévere, de terror, Frankenstein, de Drácula, un montón de libros conocidos en formato cómic, porque muchos niños se interesan es por ahí. Y es como que si usted quiere como implementarle la lectura al niño, no lo ponga a leer libros así súper pesados de una, sino que coloque a leer cómics o mangas. Que busquen es que en este momento no recuerdo cómo se llama ni exactamente cómo es, pero hay una clasificación por edades de cómo deben ser los libros para los niños, porque obviamente pues, gradualmente cuando van creciendo pueden leer libros que sean más texto que dibujos, y así de a poquito pueden ir pues creciendo junto a ese hábito de lectura, y cuando sean adolescentes no les va a costar tanto leer. Y además que, por ejemplo, los cómics, hay desde cómics súper infantiles a cómics súper fuertes. Hay historias que uno creería que porque están dibujadas son para niños, pero no, quítense esa idea. Hay un libro, algo muy, muy, muy bonito que se llama El Pato y la Muerte, y trata sobre cómo la muerte lo acompaña hasta que se muere y se lo lleva. Es muy, de hecho, muy, por muy ejemplo, bonito. yo tengo algo, y es que, o sea, por ejemplo, hay un libro, por ejemplo, a usted le gusta mucho 1984, a usted le gusta mucho 1984, le gusta un montón, y usted, no sé, le gusta que su niño lo lea, o no sé, o quiere como que alguien que no está tan acostumbrado a leer eso lo lea, colóquelo a leer V de Venganza, la novela gráfica, no la película, sino la novela gráfica, porque es un universo muy similar a 1984, y es un cómic y es una novela gráfica muy bien hecha, que puede ser como una forma de entrarse a ese tipo de lectura. Tú me hiciste acordar que en otra biblioteca que trabajé también teníamos Fahrenheit, pero en versión también de novela gráfica. 450. Entonces me acuerdo que hubo alguien que me dijo que como no estaba acostumbrado a leer, que prefería leerse esa, porque allá lo ponían a leer un montón. Pues era una biblioteca de una universidad, entonces lo ponían a leer un montón, y esos libros se prestaban todo el tiempo. Entonces tratamos como de comprar varios, entre esos compramos la novela gráfica, y se prestaba mucho también. No, y el manga, ahora que digamos que todo el mundo está viendo anime, el manga es otra muy buena forma de leer, solo que pasa mucho que ven anime, te gustó mucho un anime, se acabó la temporada y tú quieres saber más, pues el manga muy seguramente vaya más adelante. Sí, si a ti no te gusta leer, como que me da cosa leerme libros, pero le gusta mucho el anime, lea manga, lea un montón de manga. Ahí está One Piece. Este es el más fanático de One Piece. De hecho, me ha hecho porque yo me vi One Piece como en 3 meses. Ay, no, qué cuento horrible. Todo el rato veía One Piece. Los 1000 capítulos me lo vi como en 3 meses. Cuando acabé, que me puse a la par, dije,
y me di cuenta que el manga estaba como 100 capítulos más allá. Yo dije, no, tengo que ponerme a leer el manga. Entonces el manga, me puse a leer el manga de otra vez hasta que llegué al punto del manga. Entonces ya estoy en manga y cómic. Y como ejemplo, son otros medios, te muestran otras cosas. Y por ejemplo, ahí está Berserk. Si usted de pronto no lee libros porque, bueno, no estoy acostumbrado, pero quiere historias adultas, hay un manga que se llama Berserk, que es una historia si no, dale el tatuaje. Y yo también lo tengo por acá. Es una historia muy adulta sobre maldiciones, sobre gente sobre la muerte, sobre yo cuando entré a ver Berserk no sabían que me estaba metiendo es un mundo muy chévere. O sea, como que las novelas gráficas y el manga son mundos muy chéveres de contar historias también muy fuertes. Y porque, sobre todo los mangas que, o sea, son japoneses. Sí. Entonces los japoneses tienen otra forma de ver el mundo, otras ideas. Entonces es la novedad. Uzumaki, que por ejemplo hace poquito Junjito se puso de moda. En esa biblioteca también teníamos ese manga, así el tomo grandote. Alejandro, ese sí se lo leyó. Entonces me acuerdo que él iba a la biblioteca, lo prestaba o se sentaba ahí a leerlo, se lo llevaba y me iba contando más o menos cómo iba con esa lectura. Fue súper chévere. Ahorita, y Junjito es es el genio del terror en Japón. Sí, es como ¿cómo se me fue la palabra? El referente. El referente del terror asiático. Uno de los referentes. Vea, ahorita que vamos a hablar de tips para el bloqueo, pero me voy a adelantar un poquito. Si a usted le gusta mucho el terror, pero está bloqueada o está bloqueada o bloqueado con un libro porque no es capaz de pasar ahí, porque lo aburre y quiere como pasar ese bloqueo, busque manga de terror de Junjito. Como cambiar el formato de lectura, que es lo que ya ahorita le va a ayudar a acomodar ese bloqueo. Busque manga de Junjito, que es de terror, que es un terror muy chévere, y seguramente con el paso de la lectura vas a volver a retomar la lectura de libros como tal, y va a pasar como el bloqueo. A mí me pasó fue que, o sea, yo a veces siento que la vida me va mostrando cosas, dependiendo de lo que yo como que esté haciendo. Entonces hubo un momento en que un primo me dijo, léete este libro, lo tenía, me lo prestó. Era Infierno de Dan Brown, que solo he leído ese, igual sí me interesa leerlo un poco más, estaba muy interesante. El libro de hecho me pareció mucho mejor que la película, que luego la vi, súper chévere, toda esa idea del virus y demás, bueno, no voy a hacer spoiler. Y yo pues no leí a Dan Brown, ese libro específicamente habla mucho del infierno de Dante. Entonces leí este libro, me lo leí como en toda la semana. Toda la semana, tiene como 500, 600 páginas, me lo leí de una. O sea, y me lo propuse, eso es otra técnica. Yo dije, diario voy a leer 100 páginas. Y yo me sentaba y lo leía, y así me leí ese libro súper rápido. En el trabajo prestaban la Divina Comedia. Veía referencias en todo lado. Yo dije, no, me va a tocar leerme la Divina Comedia. Lo compré. Por allá está. ¿Dónde está? Pero aquí está el lindo. Aquí está el bueno. Ay, es la misma versión, solo que el de la tapadura. Entonces yo pedí por internet la Divina Comedia, que fue de hecho el primer libro que compré por internet. Ahí descubrí Busca Libre y cogí confianza. y ya he comprado varios libros por ahí. Sí, que hubo una época donde lo único que compramos era por Busca Libre. Sí. Porque no los encontramos en otra forma. Entonces empecé a leer la Divina Comedia. ¿Qué pasa? Ese poema, que es un poema de hecho, es un poema muy denso. Yo busqué esa versión. Pues es la misma, como digo, es la versión poética. Entonces, o sea, yo empecé a leer y era, o sea, me toca devolverme y esto abajo tiene las notas, entonces paraba cada rato para leer abajo. Y bueno, el infierno lo conocía más por tanta referencia y tanta cosa, se me hizo más fácil. Ya cuando llegué al purgatorio y al paraíso, que son cosas que no tienen tantas referencias en la cultura. Sí, la gente se quedó más con los infiernos que con lo demás. Fue difícil, pero igual es muy chévere, me parece chévere. ¿Y sabes por qué? Creo que es más difícil de leer el paraíso que el infierno. Sí. Es mucho más ahí difícil me tocó, de leer. a eso iba, me tocó parar la lectura, porque no estaba siendo capaz. Y paré un tiempo, lo dejé ahí marcado pues donde iba, pero tuve que darme un respiro porque si no me iba a freír el cerebro. Sí, es mucho más difícil. Tuve que parar y leer otras cosas. La gente siempre se queda como con lo que más entiende y por eso se volvió tan icónico el infierno. No, y el purgatorio es muy chévere. También. Así como van escalando el monte y que las 7 P's en la frente y no sé qué, me encantó todo eso. El paraíso es como... El paraíso es más denso, es como más abstracto. Y es más largo, es la parte más larga del libro, ¿cierto? No, es como lo mismo. Sí, bueno. Porque todo esto ese poema está hecho a medida. Entrándote por ahí,
vamos a hacer la última pausita, creo que la última pausita, porque por ahí me puedo entrar a otra forma de lectura, entonces vamos a hacer otra pausita. Ustedes saben que tenemos limitantes Ajá. técnicas aquí, Vamos a hacer entonces. otra pausita y seguimos con eso, con lo que Listo. va a hacer con el infierno de Dante. Listo. Ya volvemos. Voy a seguir ahí porque lo que está viendo es muy interesante por alguna razón. Y es que la Divina Comedia, Hay versiones que son en prosa y hay versiones que son poéticas. si usted ya se la leyó en prosa, Tiene la historia tiene la historia. Ahora, teniendo ya la historia, búsquese la versión poética. porque Es que esto está una forma más escrito completa. en tercetos. Entonces, ¿qué pasa con los tercetos? Va a rimar la primera línea con la tercera. Entonces tú siempre vas a ver, rima acá, rima acá. Esto, y todo está escrito así. Y además porque la Divina Comedia es como leer el libro de chismes de la época. Ah, sí. Entonces, si uno no conoce a los personajes de esa época, tengo una amiga uno que no siempre lo va dice- a entender. Luisa siempre dice que es un fanfic que se Sí, escribió. sí. O sea, la Divina Comedia es el chisme de la época. Es como. Ajá, es y como- lo sacaba por capítulos. O sea, yo imagino la gente de la época así, uy, ya salió. Ajá. Es como leer la red de la época de Dante, porque él aquí contaba los chismes de la gente más. Sí, de las más porque gente importantes que todavía de- estaba viva, él la metió en el infierno Ajá, y cosas así. ¡Ah! Sí, entonces por ejemplo, esta versión, porque usted se lo lee en la versión de prosa Y tiene la historia. y tiene la nomás. historia, pero no tiene las referencias que él Ajá. hace. Si usted se lo lee en la versión poética, normalmente las versiones poéticas tienen las notas de. Ay, sí. Él menciona a Aurelio. Es muy importante leer Él las menciona a notas. Aurelio, entonces ¿quién era Aurelio? ¿Qué hizo Aurelio? Ajá, porque uno- recuerdo que hay una parte del infierno donde hay un papa incluso. Ujú. Y él, ¿por qué metió a ese papa ahí? Exacto, Todo? porque él coloca personajes con castigos muy particulares. Ajá. Y si uno no entiende qué le hizo ese personaje en su vida, uno no entendería bien el castigo, y por eso es que es chévere que se lo lean así, pero bueno. por eso les decía, el que le interese. Porque si no te interesa y entras a ver un poema que se ve así, Ahora espero sí que se se vea ve. bien. Yo lo coloco adelante. Dios mío. Y tú ves esos números y dices, no voy a poder ni siquiera leer el poema de estar parando. Te fría el cerebro. Y más cuando ya llegas a un punto tan adelante que, bueno, ya llevas un montón de tiempo leyendo en el mismo estilo, te cansas. Pero te decía lo del infierno de Dante porque yo la primera vez, y que es otra forma de lectura que les vamos a decir que la gente cree que no, pero es muy interesante. La primera vez que yo me di cuenta del infierno de Dante fue por un videojuego Ajá. que se llama El Infierno de Dante, que es un videojuego Sí, que sacó Microsoft en Xbox tratando de tener su propio dios de la guerra. Ajá. Y sacaron un videojuego, eso está en Xbox 360 creo. Pero ya lo han ido. Ya lo han ido, pero eso salió en Xbox 360 y era sobre Yo un, lo jugué por primera vez en un 360. templario que va a los infiernos de Dante. Es distinto a la historia, Mucho, muy distinto. pero alguien que juegue el videojuego puede llegar a... Pero mucho porque yo no sabía, yo dije que, bueno, me jugué el videojuego y me empecé a buscar y yo estaba muy chiquito. ¿Y qué es el infierno de Dante? No me lo leí en ese momento, pero me di cuenta que mucha gente lo conocía y yo no tenía ni idea qué era. Y es como, lo voy a buscar y lo voy a tener como pendiente por ahí. La Divina Comedia es uno de esos libros que Venga. referencian en todo. Por ejemplo, también hay pinturas. Está el cuadro de Botticelli. Ajá. Es de Botticelli, ¿cierto? Sí. Que hizo un cuadro inmenso con todos los círculos del infierno. No, de No es el Botticelli. Bosco. No, No. esa es otra cosa. Al Bosco es otra cosa así, ¿no? El que es como simulando la bajada al infierno, que ¿No son estás los segura círculos, que los círculos, los círculos ¿Estás y segura baja. que no es que el Bosco tiene algo así similar? Ah, no, el No, Bosco no, tiene, no. Es una cosa así grande, pero Sí, sí. el que yo digo es como si fuera un conito. Ajá, sí. Y te muestra cada círculo y te pone ahí incluso cada cosa que dice Dante hasta que bajan. Sí. Y es como un cuadro increíble que también referencia a un libro. Pero los videojuegos son una forma también muy interesante de leer. Ajá. Porque vuelvo a lo mismo, si las películas tienen referentes de los libros, Los los videojuegos videojuegos también. sí que tienen referentes de libros. En una de las recomendaciones de el primer capítulo yo les hablaba de Black Myth Wukong, que es el Sí. videojuego que es literalmente un libro, o sea, es la historia de unos cuentos de poesía china que hablan sobre el rey mono. Y entonces es muy interesante porque el videojuego lo hicieron pues lo hicieron un grupo de una productora independiente de De videojuegos china. Uf. Y claro, como ellos conocen tan bien, para ellos eso es como cultura general, cogieron ese cuento del rey mono
y lo desmembraron en el videojuego. Y mucha gente se interesó por ese libro, por el videojuego. Y ahí es que yo me doy cuenta que lo van a volver a reimprimir o van a tratar de unir otra vez, porque mucha gente lo está buscando porque es muy raro de encontrar. Muy raro. Entonces, hay sagas, por ejemplo, como la de The Witcher, que mucha gente conoce The Witcher por la serie de Netflix, pero primero fue videojuego, adaptación de libros, que es la saga de Geralt de Rivia. Y son un montón de libros. Pero entonces, eso es no recuerdo cómo es que se llama, Sarkovsky, es un nombre muy raro. El autor. El autor de los libros, pues vendió los derechos, hicieron la saga de videojuegos, que se hizo súper popular, sobre todo con el tercero. Ahí Netflix se interesa, va pues como a hacer las negociaciones y sacan la serie. Es muy chévere porque pues es muy charro. Hay un asunto ahí, y es que, o sea, para la venta de los derechos hay como dos opciones distintas. Tú puedes decir, voy a recibir las regalías de lo que ustedes hagan también, pues con adaptando mi libro, o te vendo los derechos y tú haces lo que te da la gana. Sí. Él vendió los derechos por completo porque no tenía mucha fe de que eso le fuera a ir bien. Y esos libros se volvieron bestseller Eso, con la serie sobre todo, eso pegó un montón. Él fue a alegar, pero ya, o sea, no tenía derecho ahí por cómo había vendido los derechos antes. Entonces eso fue como, no se tenía fe, pero esa saga. Y eso que es muy chévere porque aquí en Latinoamérica no llegó después de mucho tiempo, porque no solamente encontraba los libros en inglés, en español es difícil conseguirlos. En español no los encontraba casi, pero ya se están saliendo más. Pero por ejemplo los videojuegos es también una muy buena forma de llegar a los libros. Hay un montón, por ejemplo a mí que me gusta Lovecraft, hay un montón de videojuegos de Lovecraft, y Lovecraft ha inundado todas las sagas de terror que hay, de acción. Lovecraft ha inundado todas esas sagas porque la mayoría de monstruos, ustedes se pueden a pensar, por ejemplo, que jugaron, no sé, de nuestra generación que jugó Contra. Hay muchos monstruos de Contra que son nacidos de Lovecraft, por ejemplo. Y por ejemplo, yo sé que Resident Evil también tiene muchos monstruos basados en Lovecraft. Hablando de Resident Evil, específicamente de Revelations, que son dos juegos, Revelations 1 y 2, estos se caracterizan porque se centran específicamente en algo. Entonces el primer Revelations, otra vez Dante, y es muy chévere porque en las cargas aparecen citas de libros y todo va relacionado. Y también son extras, ¿no? Que uno tiene que encontrar las frases, cositas. El Revelations 2 es la metamorfosis de Kafka. También. Ese es súper chévere, pues es el que sí más he jugado, nosotros lo jugamos juntos alguna vez. A mucha gente pues como que fans de los videojuegos no les gustó, pero a mí me encanta. Las citas que ponen, todo lo que está relacionado con lo de la metamorfosis, lo que hace Alex Wesker, los coleccionables, los dibujos de Kafka, es muy chévere, entonces también eso puede llevar. El videojuego es una forma muy chévere, además porque también hay videojuegos que son con los que te gustan mucho a ti, las novelas que son narrativos, que también son una forma de lectura, pues por ejemplo, no sé, cuenta tu experiencia con la que te gusta a ti más. ¿Con cuál? Que es Life is Strange. Eso es como leer un libro. Miren este hermoso tatuaje. Ese juego es como leerse un libro. Life is Strange es una saga de videojuegos que amo con mi corazón. Y sí, puede ser un medio de lectura porque, bueno, además de que te están contando una historia y te están haciendo parte porque tú tienes que tomar decisiones para que ella avance y demás, siempre los protagonistas tienen diarios. Entonces tú vas leyendo también el diario y el diario la persona lo va escribiendo a medida que va tomando las decisiones y va avanzando la historia. Entonces tú puedes leer también cómo se siente el protagonista, como dependiendo de la decisión que escribe ahí, incluso que dibuja. Es muy chévere porque te acerca más a esos personajes. Hay algunas personas que sé que han jugado los videojuegos y no leen los diarios, pero parece que se pierden medio juego. Sí. Tienen que leer los diarios. O sea, yo lo primero que hago cuando inicio uno de esos juegos es, espera un momentico, voy a mirar el diario, porque siempre hay un contexto Entonces, por ejemplo, en el primer juego, tú así te das cuenta quién es Chloe, que era la amiga, que no han hablado en tiempo, no sé qué, o sea, ya te da el contexto. Entonces, cuando aparece Chloe, tú es es ella. Es como que mucha gente, cuando salió The Last of Us, mucha de la información que entregaban en The Last of Us era información que uno solamente se da cuenta del videojuego si leía los extra, se leía los documentos. Entonces, si tú no lees el documento, hay mucha información que salía en la serie, que es como esa información la cogieron de los documentos. Yo tengo un ejemplo ahí súper claro
con cómo algo puede llegar a la lectura a partir de dos medios, perdón, el videojuego y la adaptación. Ustedes, o sea, nosotros hemos tenido, hace poquito todo el mundo se volvió muy adicto a una serie que se llama Arcane. Arcane. Que es una serie muy buena que salió en Netflix, que yo sé que aquí todo el mundo que lo está escuchando seguramente se la ha visto, la conoce. Arcane salió un videojuego. Ajá. Pero, claro, la gente dice, bueno, el videojuego es igual que Arcane. No, obviamente no. Lo que tiene es que el videojuego que es League of Legends tiene algo que se llama lore, que la gente creadora del juego se puso y contrataron a escritores a armar todo ese mundo literario, porque o sea, uno se mete en la página de League of Legends y encuentra un mundo literario de la historia de los personajes, los universos, las ciudades, y los conflictos que han tenido. A partir de todas esas historias sacaron Arcane y van a sacar otras series. Pero por ejemplo, mucha gente, eso no es un libro, por ejemplo, pero mucha gente empezó a leer, a jugar, a ver Arcane, no querían jugar el videojuego, pero se metieron y buscaron todos esos textos sobre los personajes y los leyeron. Entonces, es como lo que me pasó con Resident Evil. Mediante una serie encontraron un videojuego, pero en vez de jugar el videojuego encontraron un universo literario y empezaron a leer. Entonces, como ahí conocieron que hay otras ciudades, que hay otros personajes, que hay un universo mucho más grande a partir de lecturas. Y por ejemplo, si a usted le gustó Arcane y no quiere jugar el juego, está chévere porque el juego puede ser pesado como por el ambiente pues de la gente que lo juega, pero League of Legends en su página web tiene cómics, tiene series gráficas así, novelas gráficas cortas así digitales, tiene textos que son como libros pequeños de los personajes, que si a usted le gustó la serie y quiere conocer más, métase ahí y va a leer un montón de cosas. Y eso no es leerse un libro, pero eso es leer. Y es una forma también de lectura a partir de un videojuego y de una adaptación, por ejemplo. Entonces digamos que la clave de todo esto es que leer, quítese de la cabeza como que leer es sentarse a leer un libro, porque uno le puede leer de muchas maneras. Hablando de lo pueden llevar otras a no maneras bloquearse. también. No solamente sentarse a leer un libro en físico 3 horas, ya dijimos que no. Stephen King, que por eso pongo allá mientras escribo, dice que hay que leer también en espacios cortos. Si estás esperando una cita en la EPS, si estás haciendo una fila, si estás esperando a alguien, esos momentos cortos también para leer son clave. De a poquito vas avanzando en la lectura y vas agarrando el hábito. Sí, aquí podemos hablar ya de los tips. Yo tengo otro tip, que también lo hablamos como con el inicio, y es que si a usted no le gustó un libro, no lo tiene por qué leer. No tiene que terminar. No, si a usted no le gustó un libro y no sé, lleva 100 páginas, 200, y realmente no te está enganchando, no te gusta, déjelo leer, porque eso va a hacer que después no lea más. Déjelo y busca un libro que pronto te llame más la atención. O haga la pausa como hice yo. Paré un tiempo y empecé a leer otra cosa y volví. También leer en compañía. El libro de Satanás, cuando yo me lo leí con mi hermana. Entonces, ¿cómo hacíamos? Ella no está acostumbrada a leer. De hecho, pues ella no es como mucho de estos medios, pero le interesaba la historia. Entonces, ¿qué hacíamos? Todos los días leíamos un capítulo, pero yo se lo leía en voz alta y ella escuchaba lo que yo le estaba leyendo y así ella conoció la historia. Hay algo ahí que pronto puede ser algo chévere que yo te mencionaba a ti, que en ese momento no somos tanta gente, obviamente queremos crecer un montón, pero si a ustedes les interesaría como que hiciéramos una especie de club de lectura, nosotros miraremos cómo hacemos aquí la logística de eso. Hablando si les interesaría hacer un club de lectura, nos pueden comentar ahí, sí, quiero hacer un club, sería chévere, yo quiero entrar, y podemos mirar la logística de cómo hacemos un club de lectura virtual, algo miramos. Pero si usted quiere como comenzar a tener yo quiero leerme un libro por mes o así, pues hagamos el club de lectura digital. Hablando de clubes de lectura y de bloqueos, después de la pandemia en 2021 yo estaba muy deprimida, muy mal. De hecho ya empecé mi proceso con mi psicóloga y como parte para motivarme a hacer cosas que me gustaba hacer y que no estaba haciendo porque uno no tenía ánimos, fue leer con amigos, y así nació un club de lectura. Se llamaba Noche Literaria y nos conectábamos en llamadas hasta 2 veces a la semana. Hicimos un montón de cosas como por 2 años. Ya pues después no fue posible, las ocupaciones, ya la vuelta a la normalidad después de la pandemia hizo que eso de cierta forma muriera.
Pero así leímos muchos libros, vimos muchas adaptaciones de libros, leímos cuentos, hicimos actividades, que de hecho, búscate ahí cuando es el día de la toalla. Hicimos actividad con el día de la toalla, me acuerdo mucho, porque salimos a la calle con toallas. O sea, no solamente con la toalla, no se imaginar cosas raras. Pero teníamos una toalla y nos fuimos a comer. 25 de mayo. El 25 de mayo nos fuimos a comer hamburguesa con una toalla puesta encima. O sea, hacíamos cosas de ese tipo, manualidades hicimos en ese club de lectura y era virtual, entonces nos conectamos. Ve, yo hice una ballena con chaquiritas, ve, esa ballena está por ahí. Yo la dibujé o así, eso fomentaba también la creatividad, porque hacíamos actividades en torno a cosas de lectura, porque el día de la toalla sale de uno de los libros de Douglas Adams, de Las guías del viajero intergaláctico, que fue uno que propuso Luisa, nuevamente la menciono acá, que son libros que también deberíamos de leer y traer acá, de ciencia ficción, muy famoso sobre todo en Inglaterra. Es un escritor muy muy importante por allá. Sí, mucho, demasiado. Entonces, de hecho, si quieren leerse algo que sea totalmente impredecible de ciencia ficción, esa saga sí. Es. Y es súper fácil de leer. O sea, tú eres como que no te esperas qué va a pasar en ningún momento, es súper loco. Entonces de ahí salió lo de la toalla y lo de la ballena también, porque había una ballena y bueno. Sí, de hecho hay muchos pincitos. Ajá. Si usted ha visto un pin de un astronauta con una ballena, salió de la saga del libro. Es súper genial. No es por nada así, sino que salió de ese. Entonces, volviendo, hicimos un club de lectura y eso me ayudó a volver a retomar la lectura. Entonces, leer en compañía, tener un club de lectura, eso ayuda a que tú tengas como un objetivo. Me voy a leer este libro este mes porque vamos a ir a conversar con el club. Y que el club es algo divertido porque hacíamos actividades, hacíamos cosas en torno a eso. Por eso les decía, si ustedes quieren, hacemos un club de lectura digital, colóquenos ahí, yo quiero, en YouTube nos pueden colocar, en Spotify, y nos escuchan en Spotify y coloquen de qué les gustaría. Nosotros hay muchos libros, empezamos a planear y sería chévere como que si estamos creando como esa comunidad chiquita de leer, pues hagamos como nosotros un club de lectura y ahí podemos recomendarnos libros, leerle un libro por mes y un montón de cosas y va a ser mucho más amigable porque va a ser muy chévere. Yo tengo, que es el tip que les decía ahorita, de que primero hay dos. Si te estás bloqueando mucho con un libro de, no sé, por ejemplo, de terror, cambia de género. A ver, bueno, el terror me está bloqueando, entonces voy a cambiar a ciencia ficción, o voy a cambiar a fantasía, o voy a cambiar a policiales, o a drama, no sé, como que cambia porque pronto ese no es tu género, pronto tu género es otro, y así. O si realmente te estás bloqueando, lo mismo, cambiar de forma. No soy capaz de leer 1985 porque no soy capaz, voy a leer B de Venganza. Voy a leer B 1984. Voy a leer B de Venganza porque voy a leer Maus. Me gusta. No fui capaz con libros políticos. Voy a leer Maus porque eso es un cómic que es sátira política. No fui capaz con fantasía. Voy a leer cómics porque hay un montón. Entonces como que si no fuiste capaz con un libro, no te desmotives, sino que cambia de formato. Y seguramente cambiando de formato vas a volver después a ese libro. También puede ser que si te gusta un escritor, lee más de ese escritor. Sí. Por ejemplo, yo con Stephen King sé que voy a lo seguro. Sea cual sea el libro, yo los compro sin saber nada porque yo sé que me van a gustar. Yo en las ferias de libro, cuando no sabía qué comprar, compraba Lovecraft. Porque como que no sé qué comprar, voy a comprar ese que no tengo porque sé que es fijo. Uno puede ir a la fija. O bueno, recomendaciones de amigos que sabes que tienen tus gustos parecidos y eso. Este libro a mí me gustó, puede ser que a ti también te guste. Exactamente, o si tú sabes que hay una película de ese libro primero, véase la película y pronto también sabes si te va a gustar un montón. Entonces, como que en conclusión y realmente como para ir concluyendo, es importante que entiendan y que como que lo hemos repetido mucho acá y como que también nos decimos a nosotros mismos que leer no es la versión clásica de lectura que todo el mundo conoce, sino que hay muchas formas de lectura y que ustedes pueden tomar una de esas formas de lectura diferentes de cómics, de películas, de videojuegos, para después adentrarse como en la lectura, en lo literario pues de los libros, pero no es algo, no se lo tomen por obligación. O sea, si ustedes les apasiona, léanse, diviértanse leyendo, porque no saben lo divertido que es coger un libro e imaginarse cómo son los personajes. A veces uno está tan atrapado que no quiere parar y cuando menos pensó pasaron 2-3 horas. Es como, pero yo quiero saber más. Necesito dormir.
Porque Así ya está estamos, tarde y uno es así como, pero estamos. quiero saber más. De hecho, eso nos está pasando con Mindhunter. Como Sí, que nos súper gusta, bueno. nos gusta tanto como que estamos ahí. Y no es literatura, pues no es una novela. Es un ensayo. Es un ensayo, pero ese tipo nos tiene atrapados. Hablando de cómo desarrolló todas sus técnicas de creación de perfiles de asesinos seriales y de cómo hacía esto Vea, y lo otro. vuelvo a lo mismo que se los dije porque, y se los voy a decir antes de que salga ese capítulo. ¿A usted le gustan los asesinos en serie? No sé, le atrae ese tema, vio la serie de Mindhunter y quedó iniciado, ve series de policías y inténtese meterse con este libro y seguramente vas a encontrar una forma de lectura que te va a gustar un montón y la vas a ir entrenando, porque este libro, para toda la gente que le gusta saber más sobre ese tema, es como súper Y ideal. más porque son cosas reales. Ah, Él habla de exactamente. asesinos reales y todo. Y también menciona cuentos de novelas. Menciona a Sherlock Sherlock Holmes, menciona al Hannibal Hannibal de Lecter. Thomas Harris. No le gusta No, no es que no le guste. Es que es otra cosa Sí, distinta. después hablaremos de eso. Es que hay varios que no conozco que mencionan. Menciona muchas novelas, muchas historias de ficción que van relacionadas a ese tema. Entonces es muy chévere porque este libro también te puede llevar a leer otras cosas. Exactamente. Pero entonces, como... Por ejemplo, mientras escribo, que ese libro pues no solamente habla de lectura, sino también de escritura. Stephen King da una lista gigantesca de libros que él recomienda. Entonces busquen, me gusta mucho este escritor, ¿qué libro recomienda este escritor? Y se pueden ir por ahí también. Y no, la conclusión de todo es que lean mucho. Ojalá si a ustedes les gusta mucho la lectura y encuentran en eso un universo, lean mucho. Si les gustó Juego de Tronos, busquen más fantasía. Si les gustó... Los videojuegos también. A mí me pasó con Juego de Tronos. Yo estaba muy reacia a ver esa serie. Jugué el juego de Telltale, que también es así de toma de decisiones, que es como una novela. Me gustó, terminé viendo la serie. No he leído los libros realmente, pero luego leímos Fuego y Sangre. Y ese mundo me ha ido gustando. Así de a poquito voy llegando y voy entrando a ese mundo. Pero leanse, busquen formas de leer, no siempre libros. Al final, ya en unos meses tenemos la feria del libro, pues en 6 meses. En septiembre. Septiembre, la feria del libro. Entonces, siempre es para mi cumple. Prepárense, como que si a ustedes les gusta, prepárense, busquen libros y ahí y asistan a los eventos, porque es que la fiesta del libro no es solamente una venta de libros. Exactamente. Llevan escritores, hacen lanzamientos de libros, de diferentes Todos temas. los años va Mario Mendoza. Ay, él es tan hater. No soy hater, sino que no me gusta tanto, esto es todo. Entiendo que mucha gente, entiendo porque hay mucha gente que le pasa eso con Stephen King también, sí, pero yo lo amo. Hay mucha gente que no le gusta Duna, es normal, es entendible. Hay gente que no le gusta El Señor de los Anillos. O hay mucha gente que no le gusta Gabriel García Márquez. Para nosotros no nos gusta tanto, pero es porque de pronto no lo conocemos tanto. Pero, sí, vamos a darle la oportunidad pero con 100 años de soledad. El objetivo de todo es que ustedes le den la oportunidad a leer. Pues como que se interese leer, les guste. Busquen algo que les gusta, pónganse objetivos. Sea hablar con alguien de eso, leer en conjunto, o que es que quiero leer tanta cantidad de páginas. Tomen notas. Si no les dé miedo, a nosotros no nos gusta, pero no les dé miedo subrayar los libros. Si a ustedes les gusta. Si es tu libro, tú haces lo que te da la gana. Si a ustedes les gusta, subrayenlos. Los de la biblioteca no, pero los suyos sí. Subrayenlos, ráyenlos, tomen notas, porque eso también les sirve como para crear esa idea de seguir leyendo. Recuerden, si nos están escuchando en YouTube, suscríbanse, que es gratis. Coméntenos si les interesaría lo de el club de lectura, coméntenos eso, coméntenos si ustedes ya han aplicado alguna de estos tips de lectura de bloqueos, si conocen otros formatos de lectura que les gustaría, coméntenos ahí también. Yo probé este método, otros consejos, otros formatos de lectura. Coméntenos el libro que están leyendo. Hace poquito hicimos en Instagram como una especie de preguntica. Coméntenos ustedes también qué libro están leyendo para que otras personas lo conozcan y entonces también se interesen por ese libro que usted está leyendo. En Spotify también síganos, también coméntenos por ahí, que también vamos a estar muy pendientes. Si usted tiene un amigo que tiene bloqueo mental, que tiene bloqueo de lectura. Hay gente que tiene bloqueos mentales, La gente que le gusta Mario Mendoza mentiras que no. Si usted tiene bloqueos de lectura, si usted tiene amigos que tienen bloqueos de lectura. Tienes un bloqueo mental. Ahí tiene un bloqueo mental. Si usted tiene gente que tiene bloqueos de lectura o que le interesa leer,
comparta este podcast, comparta el contenido de redes sociales, los reels, los carruseles que estamos haciendo, compartan los que también nos ayudan mucho nosotros a crecer y como que mucha gente nos conozca. Estamos tratando de estar más activos, de subir más contenido en TikTok, en Instagram, vamos a estar subiendo episodios más seguidos. Exactamente. Entonces le queremos invertir más, no con otros intereses, sino más bien porque nos gusta, porque queremos crear una comunidad alrededor de la lectura, queremos fomentar la lectura, que ustedes se animen más y así nosotros también animarnos más a leer. Exactamente, también nos anima a nosotros. Entonces, comenten si les gustaría el club de lectura, comenten si les gustó el capítulo, si tienen otros tips de lectura, otros formatos ¿Sabes de qué lectura? otra cosa antes de cerrar? Los juegos de rol, los juegos de mesa. Los juegos de mesa, esas cosas también. Esas cosas también son muy buenas formas de entrar a la lectura. Entonces, esperamos. La idea es que disfrutemos de historias, de las buenas historias, de la creatividad que tiene la gente para comunicar esas historias. Esperamos que les guste un montón este podcast, este capítulo, que les haya gustado. Recuerden estar muy activos, que como que a participar en lo que hacemos nos ayuda también un montón a nosotros para que les salgamos a otras personas. Es un contenido un poquito más largo, pero es chévere como tratar de, así sean 1 minuto y medio, 1 minuto o 30 segundos, como adentrarse en algo de la lectura, que eso es como importante. Y acuérdense de recomendarnos siempre, ahí sea por interno, recomiéndenos libros que todo el tiempo estamos leyendo. Y muchas gracias por estar aquí. Prepárense porque van a seguir como una serie de capitulitos así de temas relacionados a la lectura, no solamente de libros, sino otros medios. Por ahí estamos también, ya está cocinándose y ya está que sale la sorpresa que les tenemos como de algo interesante que tiene que ver como con el nombre del podcast. Y preparando el capítulo de Mindhunter, que sabemos que a mucha gente le gusta todo ese tema de los asesinos en serie. Uy, sí. Y lo estamos estudiando un montón. Pronto yo creo que también vamos a hablar de este libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Seguramente cuando Paula termine también hablaremos de Cuento de la criada. Tenemos más de Lovecraft, tenemos más de Stephen King. Ay, sí, me tiene toda limitada con Stephen King. No, porque es que si no, todo sería Stephen King. De momento no. Pero entonces para que nos compartan ahí si les gustan un montón. Eso es todo por este capítulo. Esto fue Lectura de café. Y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en redes sociales.